Como ven, este parcial es muy extenso y es cierto, otra de las cosas que me han escrito, me encanta que me escriban porque además quiero saber ustedes qué opinan, qué piensan, me escribieron, me hicieron doctor, estamos muy preocupados porque hay muchas vitaminas. Y sí, no tengo la culpa que sean como 22 vitaminas, lo que sí sé, recuerdo cuando mi abuela decía, nene, tenés que tomar las vitaminas. Entiendo que las vitaminas son importantes porque ayudan a crecer y ayudan a armar las preguntas del parcial. Entonces, vamos a empezar despacito. No va a ser una clase, sino yo voy a pasar muy rápidamente diapositivas y les voy a tirar los tips donde ahí está lo que te dijo el doctor, ahí está la papa. ¿De acuerdo? Dogma central de la biología molecular. 3 pasos: ADN, ARN, proteína. ¿Qué tengo que saber? Bueno, el ADN se puede replicar a sí mismo, ya después vemos las características. Eso se llama autoduplicación o replicación. Cuando vos copiás el ARN mensajero, ese proceso se llama transcripción. Si te aparece una pregunta que dice, ¿se entiende por transcripción qué es? La formación de un ARN mensajero a partir del ADN. Donde se presta perfectamente una pregunta, ¿qué es la traducción? La traducción es la biosíntesis proteica. Siempre confunden transcripción con traducción, por eso hacemos la pregunta de choice. Ay, preguntaron transcripción y yo puse síntesis proteica. Ay, qué salame que soy. Bueno, te lo avisé antes, a las 10:05 del día de hoy, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué es la traducción? Es la biosíntesis proteica. Segundo, ¿qué me puedes preguntar? Y te puedo preguntar qué características tiene la replicación y vos me vas a decir que una de las cosas más maravillosas por las cuales la nena salió con los ojos de papá es que la replicación es semiconservativa. Semiconservativa quiere decir que una de las cadenas hijas toma como modelo a una de las cadenas madres de la mamá para hacer la copia correspondiente. ¿Qué se entiende por replicación semiconservativa? Repito, que una de las cadenas va a tomar a la mamá como patrón, de alguna manera, de copia para imitarla y de esa manera salir una copia perfecta. Está esa pregunta, por supuesto, si no, no te la estoy dando. Había una pregunta que anoche tuve que mirar, mirá qué confianza que tengo con ustedes. ¿Cómo estaban formadas las histonas? Porque en la autoevaluación decía, las histonas están formadas por... Yo la puse y después yo la sabía contestar. Entonces, según el poquito, las histonas son 8, están dispuestas de a pares. Y ustedes tienen que decir que son H2A, H2B, H3 y H4. Muy bien. H2A, H2B, H3, H4. Está esa pregunta, sí, es la número 2 después de replicación semiconservativa. Dígame, ¿por qué la pregunta maldita del estudiante me dice, ¿por qué le ponen H1 y se dejan de jorobar? Porque el H1 se utiliza como linker, se utiliza como unión para enganchar los distintos nucleosomas. Acuérdense que los nucleosomas son como carreteles de hilo. El ADN, si yo lo extiendo como si fuera un largo cable, puede medir kilómetros y kilómetros. Si yo el hilo de coser lo extiendo, puede medir kilómetros y kilómetros. La manera de compactarlo es justamente alrededor de un carretel de hilo. Ese carretel de madera es el núcleo de las histonas, que son 8 histonas, como ustedes saben, de a pares. H2A, H2B, H3 y H4 y se unen entre los nucleosomas por la H1 que actúa como un linker o un nexo de unión. Acuérdense ustedes que el nucleosoma de alguna manera es la unidad estructural de la cromatina que después se va formando el solenoide hasta que finalmente se forma el cromosoma tal como ustedes lo conocen y lo han visto en histología. Entonces, ¿cómo están formadas las histonas? Son 8 de a pares, H2A, H2B, H3 y H4. Acá está la característica fundamental, enfatizamos el carácter semiconservativo de la replicación. ¿Me puede preguntar qué es discontinua? En el final sí, pero en el parcial no, quédate tranquilo. Que es bidireccional y que el sentido de síntesis es 5'3'. ¿Me puede preguntar algo del replisoma? Claro que te voy a preguntar algo del replisoma.
¿Y sabés qué te vamos a preguntar del replizoma? Le vamos a preguntar qué hace la helicasa, a qué se dedica la helicasa. Entonces vos vas a decir que la helicasa, como si fuera un tanquecito de guerra, va separando las dos hélices por ruptura de los puentes de hidrógeno. ¿Qué hace la helicasa? Rompe los puentes de hidrógeno entre bases complementarias. ¿Te acordás? Adenina, timina, citosina, guanina. Aníbal Troilo, Carlos Gardel. ¿Se acuerdan de eso? Muy bien. Entonces, ¿qué hace la helicasa? La helicasa rompe los puentes de hidrógeno entre las dos cadenas para permitir la formación de la horquilla de replicación. ¿Me puede preguntar algo más de eso? Sí, te puedo preguntar qué hacen las topoisomerasas. Las topoisomerasas, ¿qué pueden hacer? Son topos que hacen, comen directamente, generan cortes en la cadena de ADN de alguna manera para evitar las tensiones que genera el desenrollamiento. Exactamente, es como si tenés el pantalón muy apretado y le haces un pequeño tajito como para que no apriete tanto y no pasemos papelón cuando nos agachamos. Esa sería la idea, hacerle un tajo al pantalón porque me está apretando mucho. Si se introduce un solo tajo en una sola cadena, se llama topoisomerasa 1. Si introduce dos cortes en las dos cadenas, se va a llamar topoisomerasa 2. ¿Me puede preguntar algo más? No, quédate tranquila que no hay nada. Del primer, ¿me puede preguntar algo? No, no, nada más. La síntesis del primer y después los fragmentos de ocasión. Chicos, ¿por qué paso esto rápido? Porque bueno, no tiene sentido que perdamos con tan extenso el programa en cosas que no se les va a preguntar. Les podemos preguntar, y de hecho en sí, cuáles son los distintos tipos de ADN polimerasas que están presentes en los eucariontes. La más importante es la de tipo alfa, es decir, las alfa son las que participan básicamente en la síntesis, en la replicación del ADN. Las beta cumplen funciones correctoras, son las liquid papers que tenemos dentro de la molécula. Y finalmente, algo que nunca hablamos, es que en la mitocondria hay ADN. Entonces, una de las preguntas surge de acá, es qué funciones se llevan a cabo en la mitocondria. Hay una pregunta por ahí que dice, ¿cuál de las siguientes funciones se realiza en la mitocondria? Y tienen síntesis de ADN y beta oxidación. Esa es la correcta. En la mitocondria tenemos fosforilación oxidativa, ¿qué más? Tenemos beta oxidación, tenemos el comienzo de la síntesis de la urea y tenemos también la síntesis de ADN. Hay ADN mitocondrial y una cosa que es interesante, el ADN mitocondrial es transmitido por las mujeres, de mujer a mujer. Es decir, si nosotros queremos... no, vos sabés que yo puedo conocer quién es mi abuelita que tiene el ADN mitocondrial. Me puedo dar ese gusto. Pero los hombres heredan el ADN mitocondrial. Exactamente, exactamente. Vos lo podés heredar, sí señora. Bueno, de la transcripción, chicos, acá paro, sí, hay una pregunta muy interesante, donde hay que saber qué hace cada una de las ARN polimerasas y ya estamos hablando de la transcripción. ¿Qué es la transcripción? La formación de los distintos tipos de ARN, fundamentalmente del ARN mensajero. Ahora, un dato que es interesante, la enzima que participa se llama la ARN polimerasa. ¿Cuántas ARN polimerasas hay? 1, 2 y 3. ¿La sensibilidad hay que saberla? No. Lo que tenés que saber es que la 1 específicamente trabaja sobre ARN ribosomales, olvídate el número, ARN ribosomales. La 2 trabaja en la síntesis del ARN mensajero precursor, que se llama ARN heterogéneo, y la 3 trabaja sobre el ARN de transferencia y sobre el ARN ribosomal 5S, que es el más chiquitito. Ese sí hay que saber el número, a la quiniela, a la cabeza, el 5S, ¿de acuerdo? Entonces, el 1, ¿qué hace? Trabaja sobre ARN ribosomales en general. La 2 trabaja creando el futuro ARN mensajero que se sintetiza como una larga hebra precursora que se llama el ARN heterogéneo. Y el 3, ¿qué hace? Trabaja sobre el ARN de transferencia. Esa sería la pregunta número 5. ¿Está bien? ¿Está bien hasta ahí? Bien, ahí le damos el tip. ¿Algo del ARN polimerasa? No, quédate tranquila, no vamos a pedir ningún tipo
de dato adicional. Te vamos a preguntar qué es una caja Prindow, conocida también como caja Tata. Eso está, sí, básicamente, y como dice ahí tenés la explicación. Es un segmento de 6 nucleótidos, generalmente actúan como una especie de promotores, que codifican la base inicial del ARN mensajero. Entonces la pregunta es: ¿qué función cumple la caja de Prindow, llamada por muchos la caja Tata, simplemente porque es la repetición timina, adenina, timina, adenina? La caja Tata no es que sea el campo, sino que tiene la repetición timina, adenina, como dice el Tata. Ahí está centrado en los nucleótidos a la izquierda de esa cosa. ¿Es de las procariantes? Sí, sí, en las procariantes. Muy bien, en las procariantes, muy bien. La caja Prindow. La secuencia 35, no, quédate tranquila, no la vamos a proponer. Y es como vos muy dijiste, muy bien, es la secuencia de región promotora procariote. Muy bien, veo que estás muy afilada. ¿Qué más te podemos preguntar? No, eso quédate tranquilo, ahora ya voy a esto, ahí llego. Ahí llego, y ahí se viene, acá está. Sí, hay que saber ustedes qué modificaciones sufren el ARN en su proceso madurativo. Es lo que se llama el proceso o la maduración post-transcripcional. Como ustedes ven, por ejemplo, en el ARN mensajero van a haber regiones codificantes y regiones no codificantes. Las regiones no codificantes se descartan. Eso se recibe el nombre de no codificantes, acordate, de intrones. De alguna manera el intrón es región no codificante. ¿Cómo se llama la región codificante? Se llama exón. Después, al ARN, para que no lo ataquen en el camino, le vamos a poner una colita de adeninas, que son bases muy hidrofóbicas, para que el ARN mensajero pueda atravesar la membrana nuclear, y para que no le peguen en la cabecita y no le tiren cascotes, como cuando juegan River con Boca. ¿Qué es lo que hacen? Le ponen un capuchoncito en el extremo 5', que recibe el nombre de cap, que en inglés significa gorra, o capuchón. ¿Qué te vamos a preguntar ahí? Bueno, ahí está, lógicamente. ¿Qué funciones? La pregunta número 3 del tema B. ¿Qué funciones cumple el cap? Entonces vos decís, me ponen el gorro para que no me peguen, me ponen el gorro para evitar el ataque por 5 exonucleasas, y además, algo que es importante, por el gorrito vos te das cuenta de qué cuadro es hincha una persona. Si va con un gorro rojo y blanco, no vas a decir que es de Boca. Entonces el ribosoma también reconoce al gorrito, y de alguna manera la subunidad mayor del ribosoma reconoce básicamente al ARN mensajero para su posterior unión, gracias a la función del CAP. ¿Qué es el CAP? Es una base metilada, 7-metilguanosina. ¿Y dónde está situada? En el extremo 5'. 5 CAP, 3 poli-A. ¿La poli-A qué es lo que hace? No, la poli-A básicamente, como te decía, como si fuera una colita hidrofóbica, permite el pasaje del ARN mensajero del núcleo al citoplasma para poder hacer todo el proceso traducción. ¿En qué parte del ribosoma el mayor o el menor lo reconoce? No, el mayor lo reconoce. Si la subunidad mayor es la que hace el trabajo. Entonces, 5 CAP, 3 poli-A. No sé cómo le fue para la memoria, ¿viste? Porque uno después pregunta, ¿no? Después te preguntan, ¿el CAP en el extremo 3'? No, está en el 5, ¿viste? CAP 5, poli 3. No sé, regla mnemotécnica, pero esa sería la idea fundamental. Bueno, y hasta ahí todo genética. Nada más que eso, hay como 40 vitaminas. No sé por qué queremos tomar tantas genéticas. Ustedes ya saben genética del CBC, de histología, de la revista Clarín Genios y de La Razón del Domingo. Así que ya saben todo. Por lo tanto, vienen las preguntas de receptores, el segundo punto. Si hay preguntas, ni te cuento. ¿Cuántas preguntas puede haber de receptores? Como 3 o 4, pero muy sencillas. ¿Cuáles son las 3 características más importantes de los receptores en general? 1. La especificidad.
El receptor de glucagón reconoce al glucagón y no a la insulina, y viceversa. Punto. Reversibles. La unión entre el receptor y el ligando es totalmente reversible. No hay modificación del ligando como suele suceder con las enzimas. Y la última característica es la más importante, la alta afinidad de unión. ¿Qué quiere decir la alta afinidad de unión? Es como dos imanes que se pueden atraer entre sí, ¿de acuerdo? Es decir, de alguna manera entre ellos hay uniones débiles, pero muy importantes y muy frecuentes como para poder establecer una reunión estable. Por eso, la característica mnemotécnica, si ustedes quieren la regla mnemotécnica, era esa especificidad, reversibilidad y alta afinidad de unión. Esa es una pregunta. Segunda pregunta. No sé qué docente hizo una pregunta de dónde están situados los distintos receptores. Entonces está la pregunta, por ejemplo, las hormonas tiroides y las hormonas sexuales, ¿dónde están los receptores? Y ustedes piden a gritos nucleares, es decir, el receptor está dentro del núcleo. Entonces hay una pregunta que dice, organice los receptores por su ubicación. Y van a ver, por ejemplo, dice nucleares, hormonas córtico-adrenales, está mal. Membrana citoplasmática, vitamina D, está mal. ¿Cuál es la opción correcta? Nucleares es hormonas sexuales, hormona tiroidea y vitamina D. Citoplasma, todo lo que es aldosterona, todo lo que es cortisol, todo lo que es corticosterona. Y en la membrana plasmática están los receptores de todas aquellas sustancias que por cargas eléctricas no pueden atravesar la membrana. Entonces tenemos las hormonas proteicas, como ser la insulina, las hormonas polipeptídicas, como ser el glucagón, los factores de crecimiento, la adrenalina, que es un aminoácido, es un neurotransmisor que deriva del aminoácido tirosina, por ejemplo, entre otros. Lo que tiene carga negativa no puede atravesar la membrana citoplasmática. Es como el cartero que no lo dejamos entrar, le tienes que dejar las cartas a la portera cuando está la portera, por supuesto. Cuando está la portera, la carta te la come vos, pero no importa. Entonces, los citoplasmáticos, ¿por qué están en citoplasma? Porque las hormonas córtico-adrenales son liposolubles, entonces pueden entrar, o sea, tienen la llave de entrada de la membrana. Y finalmente las nucleares, que enfatizo, los estrógenos, la testosterona, la hormona tiroidea y la vitamina D. Y con eso está cubierta esa inquietud. Bueno, todo este mecanismo, hay una pregunta que tuve que ir a buscar la noche después que bajaron las autoevaluaciones. Y lo que me queda claro es que dice que la respuesta correcta es que la proteína G es un heterotrímero, que tuve que ir a leer que es un heterotrímero, que se ancla en la cara citosólica, me río porque lo tuve que aprender anoche, se ancla en la cara citosólica de la membrana. Entonces van a tener una serie de receptores que van a decir, por ejemplo, el receptor de insulina está en el núcleo, que es una aberración. El receptor para vitamina D está en la membrana plasmática, es una aberración. Diga cuál es la correcta. La correcta es entonces que la proteína G es un heterotrímero que se ancla hacia la cara citosólica de la membrana. Pregunta número 12, más o menos, por ahí ya perdí la cuenta. Bueno, otra característica interesante es que muchos de los receptores de membrana también permiten la activación y liberación del calcio. Y el mejor ejemplo es el receptor alfa-1 posináptico, de la adrenalina, que se caracteriza por activación justamente de una fosfolipasa C. ¿Qué hace la fosfolipasa C? Bueno, actuando sobre un fosfolípido conocido por ustedes, lo transforma en inositol trifosfato. Y el inositol trifosfato permite la liberación de calcio intracelular.
Una cosa que es interesante, los principales reservorios de calcio están en la mitocondria. Siempre la mitocondria está presente en algo, ¿eh? Cuando hay un parto importante, ahí está la mitocondria presente. Y también en el retículo endoplásmico liso. Entonces, la liberación del calcio intracelular activa proteínas del citoesqueleto que tienen actividad contráctil, como ser la actina, la miosina, la tropomiosina. ¿Y qué es lo que se produce? La contracción del músculo liso. Por ejemplo, de los vasos sanguíneos, entonces eso genera vasoconstricción. Es la respuesta de palidez ante una situación desagradable o ante una situación de estrés, donde uno se pone pálido. Te dije que estoy saliendo con tu novio y te pusiste pálida. ¿Qué es lo que te pasa? Si te preguntan así, o te pones la sorpresa de la palidez. Bueno, eso está determinado por un efecto alfa-1 adrenérgico que tiene que ver con la liberación del calcio. Otra, estamos muy ansiosos porque el sábado tenemos parcial. Yo estoy orinando a cada rato. Eso tiene que ver con la activación de los receptores alfa-1 posinápticos que están en el músculo liso urinario, sobre todo en la vejiga, en el defusor. Por eso cuando estás muy ansiosa tenés que ir a orinar, porque cada uno canaliza, algunos comen, otros se arrancan los pelos, otros se tiran de las orejas, otros revolean la llave y otros van a orinar a cada rato. Cada uno, ¿no? Cada uno con lo suyo, ¿no? Buenísimo. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando tenemos activación del receptor de adrenalina que actúa sobre la fosfolipasa C, permitiendo la liberación de inositol, trifosfato y diacilglicerol, que aumentan la movilización de calcio intracelular. La pregunta, hay dos preguntas de esto. Entonces, ¿cuál de las siguientes es correcta? El efecto alfa-1 adrenérgico se basa en la degradación del fosfatidininositol para la liberación de calcio intracelular, es la otra respuesta correcta. Entonces tienen para reconocer y tienen para decir de qué se trata la activación del alfa-1 adrenérgico. Bueno, de los receptores de clase 2 son aquellos receptores, no hay preguntas, pero son los receptores que no tienen segundos mensajeros. Esto es como tomar un ascensor, es decir, básicamente el ligando se une al receptor, sobre él se forma una partícula de fagocitosis que se llama endosoma, y el endosoma posteriormente va madurando, se separa el receptor del ligando, eso es lo que se llama compartimiento de separación receptor-ligando. El ligando sigue su curso, en el cuarto subsuelo sufre la degradación lisosomal y el receptor voy, toco y me voy. Es lo que sucede con el receptor para LDL. Receptores citoplasmáticos, ¿cuáles son? El cortisol, la cortisona y la corticosterona. Todas ellas son hormonas esteroides, por lo tanto son liposolubles y pueden atravesar libremente la membrana, por lo cual al no tener impedimentos pueden pasar perfectamente y tomar asiento a nivel citoplasmático. Y la pregunta, algunos, los que tienen que realizar, diríamos, una acción más compleja sobre el ADN, van directamente a la oficina del presidente. ¿Cuáles son ellas? Las hormonas sexuales y, por supuesto, la hormona tiroidea y la vitamina D van directamente al núcleo como mecanismo de acción a actuar sobre un punto del ADN que facilita de alguna manera la transcripción, que es lo que se llama el elemento sensible a la hormona. ¿Qué es el elemento sensible a la hormona? La región del ADN que reconoce dentro del núcleo al complejo receptor-ligando. Finalmente, van a encontrar dos preguntas separadas que tienen que ver con lo clínico, pero son muy sencillas. ¿Qué es la miastenia gravis? La miastenia gravis es un modelo de enfermedad en donde hay anticuerpos contra el receptor nicotínico de la acetilcolina. Entonces, ¿qué es la miastenia gravis? Es una enfermedad donde hay anticuerpos contra el receptor nicotínico de la acetilcolina. ¿Dónde está el receptor nicotínico
de la acetilcolina? En la placa mioneural. Entonces, si el anticuerpo destruye al receptor, no hay de alguna manera llegada del potencial de acción a la placa mioneural y el paciente tiene debilidad muscular. Fíjense qué lindo que es el griego, que miastenia significa básicamente, astenia es cansancio, lo de mias es muscular, cansancio muscular, y gravis significa grave, cansancio muscular grave. El paciente con miastenia gravis tiene debilidad muscular grave y clásicamente se le caen las cosas de las manos, o se cae por una escalera, o se le cierran los párpados con la gran debilidad muscular que tiene. Entonces, ¿qué es la miastenia gravis? Una enfermedad por anticuerpos contra los receptores nicotínicos de la acetilcolina que da debilidad muscular. Para el otro tema, que es la hipercolesterolemia familiar o la hiperlipemia 2A, son simplemente anticuerpos que están dirigidos contra este hermoso receptor para LDL que ustedes han visto como modelo de acoplamiento de las lipoproteínas a las distintas células, como ser los macrófagos, los linfocitos B o las células musculares lisas de las paredes vasculares. En la hiperlipemia 2A, llamada también hipercolesterolemia familiar, lo específico que es hiperlipemia 2A o hipercolesterolemia familiar, anticuerpos contra ese receptor que ven ahí de LDL, que tiene unas dos antenitas que son las clatrinas que permiten el reconocimiento del ligando, en este caso es la LDL. ¿Se ve mucho? Sí, por eso lo preguntamos, porque la hipercolesterolemia familiar es la más frecuente de las dislipidemias relacionadas con el colesterol a nivel genético. Se cree que 1 de cada 10 personas es portadora de una hipercolesterolemia familiar, con lo cual es una cifra bastante interesante en cuanto al número estadístico. Bueno, después se van a encontrar con algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿cuáles de las siguientes moléculas no forma parte del destino de la tirosina? Entonces te pongo, por ejemplo, serotonina, que yo lea ahí, la serotonina en ningún punto tiene que ver con la tirosina, y es así. Estas son las vías metabólicas que sigue la tirosina. Fundamentalmente su vía degradativa es ir al ciclo de Krebs y formar cuerpos cetónicos, fumarato y acetoacetato. Con la tirosina hago catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Con la fenilalanina hago hormonas tiroideas y con la tirosina hago melanina. Hay una cosa que es interesante, que sépanlo para el final. Hay una vía accesoria de la fenilalanina, que es la formación de ácido fenilpirúvico. Es una vía accesoria. Es como si vos agarrás por Viamonte. ¿Por qué? Porque Santa Fe está cortada. Pero ¿qué pasa? Que en algún momento, el gran tránsito, puede haber una falla en la conversión de la fenilalanina en tirosina. Entonces esta vía secundaria, esta calle Viamonte, que es una callecita ahí nomás, ahora se transforma en una vía principal de desagote. Eso es lo que se conoce como oligofrenia fenilpirúvica, y por eso cuando ustedes consumen Coca-Cola, consumen alimentos, dice libre de fenilcetonúricos, es decir, que la persona que tiene una falla en la enzima que se llama fenilalanina hidroxilasa, clásicamente no puede ingerir alimentos ricos en fenilalanina. ¿Por qué? Porque la fenilalanina sigue la vía del fenilpirúvico, el fenilpirúvico frena el ciclo de Krebs cerebral y eso genera retraso mental. Corley, cuando el nene nace, se le hace con una gotita de sangre del talón la investigación de si tiene de alguna manera deficiencia o no de oligofrenia fenilpirúvica. ¿Por qué? Porque la enfermedad se puede prevenir, lo mismo que el hipotiroidismo congénito. Entonces, ¿qué es la oligofrenia fenilpirúvica? Es la falla de la fenilalanina hidroxilasa, que es la enzima que permite transformar la fenilalanina en tirosina. De más está decir que entonces estos chicos no van a formar fumarato, no van a formar catecolaminas, van a ser hipotiroideos, van a tener de alguna manera falta de pigmentación de la piel por todas las consecuencias que trae no poder formar tirosina.
Y a eso sumarle acumulación de fenilpirúvico, el fenilpirúvico va al CREF cerebral, lo inhibe y evidentemente vamos a tener retraso mental como consecuencia de la acumulación de fenilpirúvico o fenilláctico. Esta pregunta está en el examen, por eso la puse. ¿Cuál de los siguientes enunciados es la correcta? De alguna manera lo que tienen que saber que el producto final de secreción de la hormona tiroidea, por eso la puse, es la T4. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la T3 es formada a partir de la T4 y la T3 tiene una afinidad mayor por los receptores nucleares, lo que hace de alguna manera que la T3 sea mucho más potente que la T4. Esta, así como la ven, está en el contexto de una pregunta donde decimos tres cosas, qué sé yo, ponele, la T3 se sintetiza más que la T4. La T3 le hizo un gol a River el otro día, no, eso no va. La T4 es hincha de San Lorenzo, tampoco va. La que tienen que poner entonces, que si bien la T4 se sintetiza mayoritariamente, todo el poder la tiene la T3 por tener una mayor afinidad con los receptores nucleares. Es lo que está en selectito, es lo que tienen que poner en la presentación. Es la pregunta número 26. Y esa que habían sacado la autoevaluación. Yo también me desilusioné anoche con el gobierno. Bueno, esto sí está en el examen, claro que sí. ¿Qué características tiene el cortisol como hormona hiperglucemiante? Entonces, lo que está abajo es pregunta. La presencia de oxígeno en el carbono 17 y la potencia de oxígeno en el carbono 11 hacen del cortisol el Spider-Man de las hormonas glucocorticoideas. Oxígeno en el 17 y oxígeno en el 11. En ambos casos están como oxígeno. Si esa pregunta sigue aprender. Bueno, si no prueba con esto, che, la verdad. Directamente me está grabando, me están grabando. Sí. Bueno, por supuesto, el otro tema, para que no se ponga mimoso, le vamos a preguntar a aldosterona. ¿Y la aldosterona por qué se caracteriza? Porque no tiene oxígeno en el 17. ¿Y dónde tiene el oxígeno? En el 18. Y por esa pavada, sí, por esa pavada, la acción de la aldosterona es fundamentalmente mineralocorticoide. Mientras copian, la aldosterona está muy como en todos los tiempos, viste que acá son todos de River, pero también de Boca, ¿no? Son todos radicales, pero todos tienen una pata peronista, es decir, de alguna manera siempre está el consenso de que la aldosterona también tiene un oxidrilo en el carbono 11. Entonces, oye, ¿cómo es la cosa? Sí, escuchaste bien, la aldosterona tiene acción fundamentalmente mineralocorticoide, pero sin embargo tiene una débil acción glucocorticoide por la presencia de oxígeno en el 11. Así que si alguien en fisiología te dice cuáles son las acciones de la aldosterona y vos le decís, por la presencia de oxígeno en el carbono 11 tiene una leve acción glucocorticoide. No me diga, y vos le decís así al docente, ¿Por qué? Porque tiene oxígeno en el 11. Si usted me permite, le hago la fórmula, se la escribo y le refuto por qué también tiene acción glucocorticoide. Viste que hay docentes que hay que convencerlo, ¿no? Dame un lápiz que te hago la fórmula, ¿ves? Y acá en el 11 tenés oxígeno. Entonces el cortisol, ¿dónde tiene oxígeno? En el 17 y en el 11 a jugar a la lotería. Muy bien. Y el 17 no está presente, me encanta que vengan a coro. Y sí está el 18, como en ese caso está como aldehído, si lo ves ahí arriba, esa es la acción mineral corticoide. ¿Hay preguntas de esas? Sí. Y también la pregunta número 37 te pregunta, ¿cuál es el principal andrógeno de origen suprarrenal? Muy bien, DEA, vamos todavía. DEA que, bueno, entonces acá mientras copias la DEA, tengo una cosa muy interesante. Hay chicas, debo decir chicas porque ese es el tema,
que a veces tienen lo que se llama la hiperplasia de la glándula suprarrenal y tienen signos de virilización. ¿Qué significa signos de virilización? Esto lo digo con mucha seriedad. Mucho pelo, tienen barba, es decir, tienen distribución casi te diría masculina del vello pubiano. Y claro, voy al endocrinólogo, y no me dice nada, dice que es una cuestión genética, que porque mi familia, pero a mí me parece que algo está pasando. Bueno, a esas chicas virilizadas, eso se llama hirsutismo, el hirsutismo es la virilización de la mujer, uno de los protocolos de estudio es pedirle en sangre la dehidroepiandrosterona. Entonces, ¿qué te marca la dehidroepiandrosterona? Bueno, la posibilidad de que tenga algún problema suprarrenal que le esté generando virilización. Entonces, ante una sospecha de virilización en la mujer, que se conoce con el nombre de hirsutismo, una de las cosas que hay que pedir en sangre, vamos a ver que hay que descartar insulinoresistencia, hay que descartar un tumor ovárico, perfecto, pero no te olvides de pedir una DEA, porque la DEA marca, como te decía, origen suprarrenal androgénico, sobre todo en la mujer. Fíjense que todo esto se sintetiza básicamente como dice allí, en la suprarrenal. Ahora, hay una cosa que es muy interesante. Fíjense que la testosterona se sintetiza también tanto en las gonadas como en la placenta y en la glándula suprarrenal, o sea que la testosterona tiene un doble origen. Y acuérdense ustedes que el metabolito activo de la testosterona es la 5-alfa-dihidrotestosterona. También hay una pregunta que dice a partir de quién se sintetiza el estradiol. Y la respuesta es que el estradiol se sintetiza a partir de la testosterona, básicamente por una aromatasa. ¿Sí? ¿Querías preguntar algo? No, por la aromatasa. Sí, por la aromatasa, sí señor, por la aromatasa. No, ¿qué te quería decir con esto? Que todo lo que son andrógenos tienen 19 carbonos y todo lo que son estrógenos tienen 18 carbonos. Entonces repasamos, todo lo que es cortisol, 21 carbonos, todo lo que es testosterona, 19 carbonos, todo lo que es estrógeno son 18 carbonos. Una cosa que es interesante, y la última pregunta, y les conté todo de suprarrenales, ¿cuáles son las características de la síntesis de las hormonas corticoadrenales? Una de las características más importantes de la síntesis de estas hormonas, como el cortisol y la aldosterona, que se realiza en la mitocondria suprarrenal, no en el REL, en la mitocondria suprarrenal, con la intervención de NAD-fosfato reducido, que viene de la vía de las pentosas, con la participación del citocromo P450 y con la participación del oxígeno. Van a encontrar varias posibilidades, quizás en el microsoma, quizás en el citoplasma, que se hace NAD reducido o no. La respuesta correcta es la síntesis de hormonas corticoadrenales se hace en la mitocondria con la participación de NAD-fosfato reducido, la participación del citocromo P450 y finalmente la participación de oxígeno. Eso es para todo lo que tiene que ver con la hidroxilación, fundamentalmente las hormonas corticoadrenales. Muy bien, les dije todo de esteroides, así que si yo sé que una mujer está virilizada, ¿qué le tengo que pedir? Le tengo que pedir que lo saque de la DEA. Muy bien, DEA. Bueno, acá hay varias preguntas. Metabolismo del hierro, muchas preguntas. La primera pregunta es, porque es importante, ¿no? ¿Por qué la absorción del hierro proveniente de las carnes es completa y la absorción del hierro proveniente de los vegetales es incompleta? Esto echa por tierra el mito de querida, estás anémica, hay que comer más lentejas. Eso es un verso. ¿Cómo? Ya te lo voy a explicar, claro. Estás anémica, ¿por qué no comes más lentejas? Comete una buena lenteja. Estás anémica, tenés que comer brócoli. Dale igual brócoli. Bueno, te voy a dar la explicación. El hierro de la dieta
viene en dos formas. Formas hemínicas, formas no hemínicas. Bien. Las formas hemínicas están presentes fundamentalmente en las carnes, el huevo y las vísceras. Nadie me empiece con los veganismos, no, por favor, a esta hora. Después si quieren lo charlamos con las carnes, huevo y vísceras. Vienen unidas al hemo. Bien. En el ribete en cepillo hay receptores que captan ávidamente al hemo. Entonces, es lógico que si hay receptores para el hemo, che, vos venís para acá, vos venís para acá, vos venís para acá. Es decir, vamos a tener una mejor captación, de alguna manera, del hierro proveniente de la dieta. Por eso, si uno está anémico, seamos sinceros, si sos vegano, bueno, tomarás suplementos de hierro, pero lo lógico es hacer un mayor aporte de carnes, vísceras y huevo, porque tienen hierro hemínico. Hay receptores para el hemo sobre el ribete en cepillo y eso permite una absorción total. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de los cereales? Ahí puse el huevo, pero el huevo pónganlo más como la parte hemínica. ¿Qué pasa con los cereales y las legumbres? Generalmente los cereales, las legumbres, vienen acompañadas de proteínas vegetales como el gluten, por ejemplo, como los fitatos, por ejemplo, y que tienen las gliadinas, por ejemplo, que son fibras y que de alguna manera la fibra entorpece la absorción del hierro. Es decir, como que de alguna manera la presencia de fibra retrasa o impide la absorción del hierro. Entonces cuando yo como brócoli, cuando yo como lentejas, cuando como garbanzos, bueno, sí, hay hierro, pero ¿sabe cuál es el problema? No se aprovecha, porque los fitatos, las proteínas vegetales interfieren con la absorción del hierro y por el otro lado, al no ser no hemínico, ya ahí no hay, como te puedo decir, receptores que puedan aumentar la captación del hierro. Entonces la pregunta a qué va apuntada, a que las carnes poseen hierro unido al hemo, que tiene una absorción más completa y total que las vegetales que no tienen hemo y que por lo tanto no tienen receptores. Ahí va la primera pregunta. La segunda pregunta es cómo se ingiere el hierro, y está la pregunta. El hierro se ingiere en forma férrica. Bien. En el estómago, por la acidez del estómago, se transforma en ferroso y se absorbe como tal en el intestino delgado próximo. Hasta ahí, para no hacerse lío, viene como férrica. Sí, en el estómago el ácido clorhídrico lo transforma en ferroso. ¿Cómo se absorbe? Como ferroso gracias al pH bajo estomacal. Eso es lo que tienen que poner en la pregunta. Es decir, se absorbe, es decir, viene como férrico, pero en el estómago por el pH bajo se transforma en ferroso. Para aumentar la absorción del hierro, y este es un secreto importante, nosotros los médicos le solemos dar a la gente que lo tome a la mañana con un jugo cítrico, con un jugo de fruta, por ejemplo un jugo de naranja, con un jugo de pomelo. ¿Para qué? Para, al ser el jugo de pomelo ácido, al ser el jugo de naranja ácido, facilite la transformación de férrico en ferroso y de esa manera tengamos una absorción más completa del hierro que ustedes están incorporando. Esa es la segunda pregunta. ¿Cómo se ingiere como férrico y cómo se absorbe como ferroso? ¿Gracias a qué? Al pH bajo estomacal. Una cosa interesante, el hierro también tiene interferencias. Ya dijimos, las proteínas vegetales. ¿Qué más? Muy bien. El ácido tánico, ¿saben dónde está el ácido tánico? En el té. Entonces, me voy a tomar un tecito y me voy a tomar el hierro. Qué mal que hiciste. El ácido tánico que está en el té interfiere en la absorción de hierro. Y los fitatos son los que te dije, las proteínas vegetales que también inhiben de alguna manera la absorción del hierro. Fíjense que el ácido ascórbico presente en los cítricos, en el limón, en el jugo de naranja, no me iba a tomar jugo de limón porque puede ser horrible, pero el jugo de naranja es mucho más rico, el jugo de naranja incrementa la absorción del hierro. ¿Cómo sale la fibra?
¿Cómo sale a célula? Muy bien. Como dice acá la pregunta, te lo dice, una vez que atravesó la membrana intestinal, el ferroso se vuelve a transformar en férrico. El férrico, hay una serie de proteínas, la efactina, la ferroportina, y lo transfieren como férrico a la transferrina. Dice, la transferrina ya lo lleva como férrico. Quiere decir que toda la conversión de ferroso fue solamente a los efectos de pasar la barrera intestinal. Yo guardo el hierro, digamos. Como ferritina. Claro, pero ese ferroso es Férrico, férrico, lo transformás como férrico, exactamente. De alguna manera, como dice allí, dentro de la célula intestinal hay enzimas como la ferrirreductasa que lo hace todo férrico, ¿sabes? Y férrico queda para ser almacenado con la ferritina, como dice allí, ves que dice dentro del antelocito, puede ser almacenado como ferritina después que la ferrirreductasa lo transformó en férrico, o transferido a la ferroportina, que después finalmente es vehiculizada a la transferrina, como dice aquí. Esa también ahí está explicado, es que le pasa la pelota a la ferroportina es reoxidada por una efaestatina y después se transfiere a la transferrina. No, solamente para que sepas cómo es el mecanismo. Entra como férrico, se absorbe como ferroso, el ferroso dentro de la célula intestinal pasa a férrico y después de pasar por varias manos termina como férrico o la transferrina. ¿Y eso es tanto para el hierro vegetal como el... Sí, para el helénico, exactamente, sí, tal cual. Lo de orgánico y inorgánico tiene que ver más que nada para que vean que no es la solución completa. Claro. Nada más que eso. Bueno, hay 3 preguntas de ictericia, más o menos, y cada una tiene una situación puntual. Ustedes van a ser médicos. Entonces, un paciente que tiene una anemia hemolítica, punto. Vamos al grano. ¿Cómo viene? Bueno, básicamente un paciente que tiene una anemia hemolítica, básicamente tiene un aumento de la bilirrubina no conjugada en la sangre, Esta no filtra por el riñón, por lo tanto el paciente no tiene coluria, no hay coluria. A lo sumo, la orina va a tener un colorcito un poquito más cargadito, pero va a ser por la presencia de urobilina, no por la presencia de coluria. Y acá es un punto que el estudiante de medicina siempre le es difícil entender. A ver, si hay mayor formación de bilirrubina no conjugada, eso pasa en la sangre y eso también pasa en el hígado. En el hígado hay una mayor conjugación de la bilirrubina no conjugada. Por eso al intestino llega una mayor cantidad de bilirrubina conjugada y en el intestino va a haber más formación de urobilinógeno y más formación de estercobilina. ¿Eso en qué redunda? En que por haber más urobilinógeno la orina va a tener un color té con limón, un té cargadito, pero nunca va a haber coluria, y la materia fecal va a ser mucho más oscurita, va a haber más estercobilina. Entonces se dice que la materia fecal es hipercólica, muy bien, hipercólica y la orina es color té con limón, ¿vale? Profesor, el hecho de que la orina esté color té no significa que sea coluria. No es coluria. La coluria es color Coca-Cola. Y cuando está, la pregunta está, ¿qué es la coluria? Y todo el mundo anote. La coluria siempre es patológica. Es la presencia de pigmentos biliares en la orina. Concretamente, la presencia de bilirrubina conjugada. Ese es un dato. Vos sabés que los chicos llegan a cuarto, quinto, sexto y le preguntan qué es la coluria y te dicen es el color de la orina. No, el color de la orina es el color del aplazo que te vamos a poner. El color de la orina es amarillo, pero no tiene un nombre, ¿entendés? Este color té No, decir color té con limón, sin coluria. Té con limón, sin coluria. La Virginia, sí, la Virginia, que es más barato. Té con limón, la Virginia. Sin coluria. ¿De qué compramos exactamente? Entonces, rebobinando, y ahí después se repite la pregunta de la coluria, rebobinando. Un paciente con una anemia hemolítica, ¿qué tiene? Bilirrubina no conjugada aumentada. La orina es de color té,
muy bien, perfecto. Y la materia fecal es hipercólica o hipercrómica. No hay coluria. La siguiente pregunta te dice ¿qué es la coluria? La coluria es la presencia de pigmentos biliares en la orina. Siempre la coluria es patológica, no hay coluria fisiológica, es una coluria patológica. Muchas veces la coluria es el motivo de consulta de alguien que tiene una hepatitis. Vos te levantaste esta mañana, estaba todo malo, no fuiste a la pucha, estoy brindando Coca-Cola, que te recuerda de hacerme ningún cumpleaños, ¿qué está pasando acá? Bueno, evidentemente, pero ahí es más rojiza, no, esto es color, no, es color amarronado. Y entonces te vas con un julepe bárbaro y encima estás desayunando, no le querés decir nada a tu pareja o a tu mamá de que estás orinando oscuro. Che, nena, ¿qué color amarillo tenés? ¿Qué te está pasando? Entonces ahí, doctor López, ¿me podrá atender esta tarde? Porque estoy amarilla y estoy orinando color Coca-Cola. Entonces probablemente estés incubando una hepatitis, que es la causa más común de coluria. ¿Estamos? Entonces, para el tema A, por decirle que hay anemia hemolítica, bilirrubina no conjugada, aumentada, no hay coluria y la orina es de color té con limón y hay hipercolia. Tengo una hepatitis, uy, toca madera. Bueno, ¿qué pasa con la hepatitis? En la hepatitis, de alguna manera, el virus acogota los canalículos biliares, entonces la bilirrubina conjugada pasa a la sangre. Se dice hay reflujo de la bilirrubina conjugada a la sangre. La conjugada es hidrosoluble y por lo tanto, por ser hidrosoluble, filtra a través de la orina y aparece dando la coluria que ya estamos conversando, que es la presencia de pigmentos biliares en la orina. Entonces, dígame, cuando usted tiene una hepatitis, ¿cómo viene el paciente? El paciente viene ictérico, viene amarillo, viene con coluria, muy bien. ¿Qué bilirrubina tiene aumentada? La conjugada, muy bien. ¿Y qué otra cosa más interesante tiene el paciente? Bueno, característicamente, como la compresión que hace el virus sobre los canalículos biliares intrahepáticos es parcial, nunca es total, la materia fecal es más clarita. Eso se llama hipocolia. Entonces, ¿qué tiene un paciente con hepatitis? Tiene ictericia, tiene coluria, tiene hipocolia, y tiene aumento de la bilirrubina conjugada. Muy bien, esa es la hepatitis. Después vas a adornar el cuadro que aumenta las transaminasas, etcétera, etcétera, etcétera. Ningún problema. Tercera situación. Usted tiene un cálculo en la vía biliar. Punto. ¿Cómo viene el paciente a la consulta? Acá, el cálculo en la vía biliar generalmente puede provocar una obstrucción completa del colédoco. Entonces, el cuadro es muy parecido a la hepatitis, pero tiene de alguna manera más gravedad en cuanto a que vamos a tener más aumento de la bilirrubina conjugada, porque la obstrucción es total, vamos a tener más coluria, y quizás el dato significativo es que como la obstrucción va a ser total, ya la materia fecal va a ser color prácticamente blanca, va a ser color masilla, que es lo que se llama acolia. La materia fecal es acólica. Eso marca entonces la obstrucción completa de la vía biliar, que puede ser por un cálculo o por un cáncer de la cabeza del parto. Entonces, las tres situaciones, la anemia hemolítica, 1, la hepatitis, 2, y la obstrucción completa de la vía biliar, 3. Y la cuarta pregunta es el tema de la coluria. ¿Qué es la coluria? Es la presencia de patológica de pigmentos biliares en la orina. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Y me va a preguntar algo de la síntesis del hemo? Sí, te voy a preguntar dos cosas sencillas de la síntesis del hemo. La síntesis del hemo, ¿dónde se hace? 1, en la mitocondria. Muy bien. ¿Quiénes son sus precursores? Sí, te lo pregunté la pregunta. El humilde aminoácido glicina, que tiene 2 carbonos nada más, y un hidrógeno como radical. Y el succinil-CoA, que viene del ciclo de Krebs. El succinil-CoA es un metabolito que viene del ciclo de Krebs. Es un intermediario del ciclo de Krebs. Ambos se juntan para formar un compuesto que se llama delta-aminoleburínico,
en lo que se llama la reacción más importante, que es la delta-aminolegulínico sintetasa. Es la enzima marcapasos en la síntesis del hemo. Después el resto solamente tienen que saber qué enzima le va dando forma de alguna manera al hemo. Bueno, básicamente son las uroporfirinógeno, como dicen allí, sintetasas. La uroporfirinógeno sintetasa 3, ves que dice uroporfirinógeno sintetasa 3, la uroporfirinógeno de carboxilasa 3, son las que le van dando forma finalmente al hemo. Es decir, la uro y la coproporfirinógeno sintetasa serían las enzimas que le van... ¿Cómo? Bueno, ahí, claro, que son las porfirias, eso sí está. Básicamente, ¿qué son las porfirias? Nada más que eso. ¿Qué son las porfirias? Son enfermedades genéticas asociadas a la síntesis del hemo. Son enfermedades hereditarias generalmente. Mi mamá la tenía, mi abuela también, mi bisabuela también. ¿Y saben qué es lo interesante? Que generalmente estas enfermedades raras, porque las porfirias son enfermedades raras, están presentes desde el nacimiento y por alguna situación de estrés, un duelo familiar, una infección, una cirugía, un accidente de tránsito, se despiertan y aparecen con toda su magnitud. Generalmente, cuando hay alguna de estas alteraciones, lo clásico es que todas estas sustancias químicas, por ejemplo, la delta-aminolegulínico delta-ALA, el porfobirinógeno, el uroporfirinógeno, son sustancias, por eso hay un solcito, son sustancias que tienen gran captación de la radiación ultravioleta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una falla enzimática, de lo que quiera, ponele que falle el ALA deshidratasa, que es la primera que está ahí, se acumula la delta-ALA. Entonces dice, le brota la delta-ALA por los poros de la piel. Claro, le brota por el sudor, le brota por la frente, le brota por la panza. Esas sustancias químicas atraen mucho la radiación ultravioleta. Entonces, ¿qué provoca? Típicamente la porfiria es enfermedad de ¿qué? De fotosensibilidad. La piel es más sensible, hay más facilidad de que uno tenga cáncer de piel. Cuando yo tomo sol me pongo rojo y hasta se enlucera la cara y se enluceran los miembros. Es decir, esta gente no le alcanza la pantalla solar más importante para poder cubrirse de la radiación ultravioleta. Entonces aprendiste algo nuevo. Las porfirias son enfermedades hereditarias que tienen que ver con la síntesis del hemo, cuyas principales manifestaciones son las enfermedades de la piel, la fotosensibilidad. ¿Y por qué? Porque los intermediarios de la síntesis del hemo, sea cual fuere, habitualmente captan, tienen gran avidez por la luz ultravioleta. Por eso es que el paciente no puede tomar sol, no se puede exponer a la playa. ¿Por qué? Porque se quema y lo peor del caso puede tener más predisposición al cáncer de piel. ¿Quiénes son los que tienen más predisposición al cáncer de piel? Los pacientes con porfirias. Que era lo que vos me preguntabas. ¿Está bien? Bien, ya está, listo, vamos todavía. Bueno, ahora empieza el show de las vitaminas. Lo que voy a hacer, les voy a enfatizar estrictamente, pero no va a ser una clase. Las dos palabras que tenés que saber de cada vitamina. Por ejemplo, ¿qué te voy a preguntar de la vitamina B1? Básicamente que participa en todos los procesos de decarboxilación oxidativa. Llamale piruvato deshidrogenasa, llamale alfa-acetoglutarato deshidrogenasa. Y la B1 es la vitamina conocida con el nombre de tiamina. Entonces, B1, 1, decarboxilación oxidativa. Segundo, salud. Pirimidina dice ahí. Pirimidina más metileno más tiazol. Así de concreto, está esta pregunta así. ¿Qué característica tiene la tiamina? Pirimidina más puente metileno más tiazol. Punto. Vamos, decarboxilación oxidativa. Pirimidina más puente metileno más tiazol. Segundo punto, ¿por qué? En una te voy a decir, River ganó la Copa Libertadores,
River ganó la Copa Argentina, que se va a ganar ni la Copa de Leche. River ganó, no te preocupes, yo soy de River, no te preocupes, mucha ropa, ¿viste? River va a ganar la Superliga, ¿y cuál es la correcta? La tiamina tiene una tiaminasa 1 que se encuentra en pescados crudos y mariscos que actúa como antivitamina. Entonces, básicamente, de 3 pavadas que te voy a decir, la cuarta es la correcta. ¿Y cuál es la cuarta correcta? Ya hablamos en ese lenguaje. Que la tiaminasa es una antivitamina presente en pescados crudos y mariscos que la inhibe. Entonces te va a poner la tiamina es linda, la tiamina me ama, la tiamina, qué sé yo, hizo un gol el otro día, y la tiaminasa se encuentra en pescados crudos y mariscos y le inhibe. Esa es la correcta. O sea, tenés que reconocer la correcta. Y bueno, esto rápido, la carboxilación oxidativa, ya está, ya lo dijimos, ya lo saben de memoria. ¿Cómo se llama la enfermedad que trae la carencia de tiamina? El beriberi. ¿Y sabéis una cosa? ¿Por qué el beriberi da compromiso cardíaco y compromiso neurológico? Si vos pensás en la química me explicás todo. Básicamente, ¿qué necesitas para pensar? Energía. Muy bien. Decime, ¿qué vía importante hay en el cerebro que produzca energía? La cadena respiratoria. Muy bien. ¿Y con qué se abastece? Con el ciclo de Krebs. Muy bien. Y decime, en el Krebs, ¿qué tengo? Piruvato deshidrogenasa adelante y alfa-acetoglutarato deshidrogenasa después, que son las dos enzimas claves para la decarboxilación oxidativa. Desenchufá esas dos enzimas, el ciclo de Krebs cae, la cadena respiratoria cae, la energía cae y por eso el cerebro cae. Es decir, hay de alguna manera hay compromiso neurológico. Muy bien, ¿por qué? Por la disminución de la actividad del ciclo de Krebs cerebral. Por ese motivo el paciente tiene depresión psíquica, demencia, encefalopatía, lo que dice allí, o polineuropatía, compromiso neurológico. Decime, ¿qué otro tejido necesita mucha energía? Ya me dijiste el cerebro. ¿Y qué es eso? El corazón. Muy bien, el corazón. Y decime, si al corazón vos le desenchufás un cable, ¿qué pasa? Y empieza a trabajar mal, ¿viste? Y se empieza a trabajar mal, ¿qué le pasa? Entran en insuficiencia, no bombea la sangre. Cuando la sangre no se bombea, se estanca. Y eso genera edemas. Eso es lo que se llama la insuficiencia cardíaca o el beriberi húmedo, que tiene que ver con la retención de líquidos y la retención de edemas porque la sangre se estanca. Entonces, básicamente, comer B1, ¿qué me puede, de alguna manera, qué me puede afectar? El corazón y el cerebro. Por eso vamos todos con la B1, que está presente fundamentalmente en los cereales. Para este caso no te voy a preguntar las fuentes, solamente que la B1, entonces repetimos las 3 cosas fundamentales, cómo interviene: decarboxilación oxidativa, pirimidina más metileno más tiazol, es su estructura química. La tiaminasa 1 es la que inhibe a la tiamina cuando me ponen 3 cosas que yo tengo que reconocer cuál es la verdadera. Y finalmente la enfermedad por carencia de tiamina se denomina beriberi. Beriberi, bye bye. Ya está. Listo. La B2, ¿qué me va a preguntar? La B2 es la riboflavina. ¿En qué interviene? En procesos de oxidorreducción. Muy bien. Y acá voy a privilegiar la succinato deshidrogenasa, que es una de las enzimas más importantes del ciclo de Krebs, que utiliza FAT como cofactor. Entonces, te voy a poner, ¿cuál de las siguientes enzimas utiliza FAT como cofactor? Pirulito deshidrogenasa, guancito deshidrogenasa, periquito deshidrogenasa o succinato deshidrogenasa. Y ustedes van a poner la succinato deshidrogenasa. ¿Cuál de las siguientes enzimas no utiliza NAT como cofactor? La lactato deshidrogenasa, la piruvato deshidrogenasa, la lactato deshidrogenasa o la succinato deshidrogenasa. La succinato deshidrogenasa porque esta trabaja con FAT. 2 palabras, succinato deshidrogenasa es igual al FAT.
Algo más de eso, chao, se fue, listo la B2. Che, si hubiera sido sabido antes, qué fácil que la química. Niacina, ¿qué me va a preguntar de la niacina? Es una de las pocas vitaminas que se pueden formar a partir del triptofano. Atención con esto. Entonces, de alguna manera, antiguamente se creía que las vitaminas eran esenciales porque el cuerpo no podía sintetizarlas. La niacina se puede sintetizar a partir del aporte de triptofano de la dieta. Acordate que el triptofano es un aminoácido esencial que se puede incorporar con los alimentos. La síntesis de niacina requiere, por ejemplo, de vitamina B2. Van a leer ustedes que en una de las preguntas de Choice dice, ¿cuál de las siguientes es correcta? La niacina se puede producir a partir del triptofano con la participación de la vitamina B2. Pregunta número 41. Perfecto, ahí está, listo. Ah, y esta es la número 43. La pelagra. No, así como mi hija decía la pelangra, no, la pelagra, ¿qué es la pelagra? La pelagra se pela. El paciente tiene 4 Ds. Entonces, se caracteriza a propósito por las 4 Ds. Dermatitis, se pelan, se descaman. Diarrea, van al baño cada rato. Se vuelven loquitos, demencia, se mueren, pobrecitos, es eso. Entonces, la pelagra es una enfermedad que se debe a la deficiencia de ácido nicotínico o niacina. ¿Qué manifestaciones clínicas da? Las 4 Ds. Diarrea, dermatitis, demencia y deceso. ¿Está bien hasta acá? Algunos me dicen, la última no es una manifestación clínica. Bueno, pero había que relacionar las 4 Ds y con algo había que ponerlo, ¿viste? Defunción, podría ser deceso, cremación no pegaba, entonces... deceso, perfecto. Había que tapar las 4 Ds. Entonces, de la niacina, ¿qué me va a preguntar? ¿Viste qué linda la química simple? Ponte lo puntual. El ácido nicotínico se puede sintetizar a partir del triptofano con ayuda de la vitamina D2 y la enfermedad por carencia se llama pelagra y se caracteriza por qué? Por 4 Ds. Bueno, perfecto. La B6, la piridoxina, muy bien. ¿Qué tiene la piridoxina? La piridoxina básicamente interviene como cofactor de quiénes? De las transaminasas, de la glucógeno fosforilasa. Fíjense ustedes que es una de las preguntas. Dice la fosforilasa muscular se gasta el 70% de la piridoxina corporal total solamente para mantener la glucogenolisis. Solamente para mantener la glucogenolisis. Y después es interesante, está la pregunta, que la piridoxina participa, por ejemplo, en la decarboxilación de muchas sustancias aminoacídicas. Por ejemplo, la decarboxilación del glutamato para formar GABA utiliza PAL. Anotalo porque está la pregunta. La decarboxilación del glutámico, el GABA, ¿qué vitamina requiere? La piridoxina. La decarboxilación de la dopa, ¿qué requiere? Piridoxina. ¿Qué más? La síntesis del hemo, la famosa enzima que vimos recién, la delta ala sintetasa, ¿qué requiere? Piridoxina. Entonces es muy común que el alcoholista no incorpore estas sustancias químicas. Entonces el alcoholista va a tener menor transaminación, menor síntesis de glucógeno y más predisposición a la hipoglucemia, como vamos a ver después, menor formación de catecolaminas. Por eso el alcohol también es un depresor. Y por último va a tener anemia. ¿Por qué va a tener anemia? Porque va a estar disminuida la síntesis del hemo por la carencia de la piridoxina. ¿Está bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, ácido fólico. ¿Qué te puedo preguntar del ácido fólico? Bueno, ¿saben cuál es la principal fuente de ácido fólico? No lo pregunto, es un cimiento, como diré anoche. La espinaca es importante, pero no tan importante. Te vas a querer morir. Brócoli. Viene después de la espinaca. Está en el número 3 en el ranking. ¿Cuál? Sal de mesa con ácido fólico.
Harina. No, les voy a decir, ¿saben qué? Los morrones, los pimentones, los colorados, los mismos necesitan un ají rojo, dame un morrón. El morrón 225 miligramos aporta contra 125 que te da la espinaca, que te da la cera o que te da el brócoli. O sea, el number one es el morrón. Y el verde da mucho menos, o sea, la idea es comprarse el morrón rojo que tiene mucho ácido fólico. ¿Qué te puedo preguntar del ácido fólico? La forma activa del ácido fólico es la forma monoglutámica. ¿Por qué? Porque generalmente el ácido fólico en los alimentos se encuentra en formas poliglutámicas. Poliglutámicas quiere decir con una larga colita de glutamatos. Hay enzimas a nivel intestinal del ribete en cepillo que hidrolizan a esta colita y el ácido fólico se absorbe y es activo básicamente como forma monoglutámica. ¿En qué participa el ácido fólico? En estos tres puntos, en la síntesis de purinas, en la síntesis de desoxi-TMP y desoxi-OMP y en la síntesis de metionina. Estos son, básicamente, te voy a decir, el ácido fólico participa en estos tres temas puntuales. Quizás lo más importante tenga que ver con la síntesis de desoxi-TMP. El desoxi-TMP, que es básicamente un desoxinucleótido, y es sabido que es muy importante para la síntesis de estos nucleótidos, para la síntesis de glóbulos rojos, por eso la carencia de ácido fólico da anemia, y algo más importante todavía que los chicas reciben mejor, para el cierre del tubo neural. Por eso es que vino la hora que el ginecólogo en chicas en edad fértil habitualmente le suplementa con ácido fólico. Fue el ginecólogo y me dio Acifol porque dice que para cuando yo quede embarazada es un suplemento importante que previene de alguna manera las malformaciones congénitas en el futuro anémico. Una cosa que es interesante, todas las vitaminas hidrosolubles, en general la mayoría, puedo haber algunas excepciones, son totalmente hidrosolubles, quiere decir solubles en agua. Por lo tanto, no hay peligro que uno las tome. A veces dice, ¿puedo tomar Centrum? ¿Por qué no puede tomar Centrum? El exceso vitamínico, por ser hidrosoluble, lo elimina el riñón. Entonces, no hay peligro de toxicidad con las vitaminas hidrosolubles. Si yo me intoxico con ácido fólico, ¿pasa algo? No pasa nada, porque el exceso se elimina por el riñón. Si yo tomo mucha tiamina, ¿pasa algo? No pasa nada, porque el exceso se elimina por riñón. Vas a ver que el lío viene con las liposolubles que se pueden almacenar en el cerebro y que pueden de alguna manera generar edemas a nivel cerebral y eso ser causa de manifestaciones clínicas. La única vitamina hidrosoluble que yo veo problemas si uno abusa es con el ácido ascórbico, con la vitamina C. Pero ¿cuál es el problema de la vitamina C? Que la vitamina C habitualmente, por ser un derivado de glucosa, cristaliza. Entonces, ¿dónde está la toxicidad? Si vos tomás mucho redoxón con poco líquido, son de tomar calcerita, supradín, todo lo que sea vitamina C en exceso, te puede precipitar cristalitos en la vía urinaria y te pueden dar cólicos renales. Es la única vitamina hidrosoluble. Uno dice, doctor, ¿hay alguna hidrosoluble que no convenga? Comer muchos cítricos también tiene ese problema si no va acompañado de una buena hidratación. Conozco una amiga que está de comer naranja, así que ahora la tengo en la guardia porque, claro, algunos cólicos renales terribles. ¿Por qué? Porque justamente el ácido ascórbico cristaliza. ¿Algo más del ácido fólico? No, el ácido fólico trae un trastorno madurativo, la síntesis de TMP trae un trastorno madurativo y generalmente estos pacientes van con una anemia que generalmente hay una disociación entre el núcleo que no crece y el citoplasma que sí crece, se llama anemia megaloblástica. Megalo es grande, blastos es de células grandes, es una anemia de células grandes. Entonces, ácido fólico, forma activa, la forma monoglutámica. ¿Para qué es importante? Para estos tres procesos. Si yo tomo mucho ácido fólico, ¿me pasa algo? No te pasa nada. Es bueno para, de alguna manera, la prevención de malformaciones neurológicas en el recién nacido. ¿Y la carencia de fólico qué me da? La carencia de fólico me da
básicamente anemia megalológica. ¿Algo más? Nada más. B12. La B12 es una socia del ácido fólico en todo lo que tiene que ver en la síntesis de purinas, en la síntesis de desoxi-TMP, desoxi-MP, síntesis de metionina. Ácido fólico y B12 son como Batman y Robin. Donde va Batman va Robin, donde va Robin no tiene Batman. Bueno, ese es el problema. ¿Y cuáles son las características más importantes? Mira, lo más llamativo para nosotros, algo raro, es que tiene un núcleo hemo muy parecido al hemo, pero en vez de tener hierro tiene cobalto, una cosa rarísima, ¿viste? Hasta ahora el cobalto, ¿qué locura el cobalto? Bueno, el cobalto aparece en la vitamina B12, por eso el nombre de cobalamina, cobalamina tiene cobalto, ya tenemos un metal pesado, raro, para lo que es la naturaleza humana, y generalmente la vitamina B12 viene en forma precursora en las carnes, en las vísceras, en los derivados cárneos, sobre todo en los animales, por eso los veganos tienen que suplementar la vitamina B12, es lo que se conoce con el nombre de factor extrínseco de Castle. ¿Qué pasa con el factor extrínseco de Castle? Se va a unir al factor intrínseco. El factor intrínseco es una proteína que se sintetiza, como ven ustedes, a nivel del estómago, y presten atención porque el factor intrínseco se sintetiza a nivel de las células parietales del estómago. ¿Por qué enfatiza células parietales? Porque hay una pregunta muy desgraciada, muy turra, que dice, se une el factor intrínseco sintetizado por las células principales del estómago. Claro, bueno, hay tres, puse la correcta. Y después resulta cuando saliste, no, parietales, dijo el doctor. ¿Qué puse? Principales. ¿Tenés una galletita? Porque tenés hambre, no me quiero hacer el araquiri con una galletita. Es decir, ahí está la trampa. Células parietales. Si ves las principales es un distractor, es un cazabobo. Así que el que no vino el teórico se lo pierde. Ah, pero están grabando ahí, se lo pierde. Y entonces, ¿dónde se absorbe la cobalamina? En el ilion distal en compañía del factor intrínseco. Es como el papá que la llevó a la novia hasta el altar y ahí está esperando el novio, que es el factor intrínseco, y juntos para siempre al ilion distal. ¿Dónde la luna de miel? En el ilion distal se hace en la luna de miel el factor intrínseco y el factor extrínseco. Y por ahí se reparte, ves en la síntesis de metionina, la síntesis de succinil-CoA, por ejemplo. Fíjense que las formas activas son en forma de desoxiadeno-cobamilamina, en la forma de metilcobalamina, y básicamente participan, igual que las otras, en la síntesis de los distintos desoxinucleótidos. Solamente hay una diferencia de función y de patología con respecto al ácido fólico. ¿Qué diferencia la B12 del ácido fólico en cuanto a funcionalidad? Bueno, Batman y Robin, pero claro, Batman es el capo, el otro es el ayudante, el ácido fólico es el ayudante, y la cobalamina tiene algo que no hace el ácido fólico, que es intervenir en la síntesis de fosfatidilcolina y esfingomielina a nivel neurológico. Entonces, repito, ¿qué diferencia uno del otro? Que la vitamina B12 tiene una participación neurológica que el ácido fólico no tiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si no hay metionina, no hay colina, no hay síntesis de fosfatidilcolina y esfingomielina, hay desmielinización, sobre todo de los cordones posteriores de la médula. Cordones posteriores de la médula eran los que llevaban todo el mecanismo propioceptivo de la sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el paciente cuando camina se cae, se tiene incoordinación motora. ¿Qué más? El paciente generalmente tiene pérdida de la sensibilidad vibratoria, tiene pérdida de la sensibilidad temporal, todo lo que tiene que ver básicamente con, de alguna manera, con la estereognosia, con la ubicación de la persona en el espacio. Entonces, la carencia de vitamina B12 que provoca daño neurológico. Vos tenés deficiencia de ácido fólico. ¿Qué te va a dar? Anemia megaloláctica. Bien. ¿Algo más? Nada más. Vos tenés carencia
de vitamina B12, que te va a dar anemia megaloblástica más compromiso neurológico. Por eso, siempre que vos tengas una anemia megaloblástica, sé inteligente y cubrite dándole al paciente ácido fólico y también B12 para prevenir el daño neurológico, ya que a veces puede estar totalmente enmascarado. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Sí, exactamente. Hay una enfermedad que es otro modelo de anticuerpos contra los receptores. Porque afecta al factor. Claro, intrínseco. Hay una enfermedad, muy buena tu pregunta, en donde hay anticuerpos contra, de alguna manera, las células parietales. Entonces, los anticuerpos anticélulas parietales. No hay síntesis de factor intrínseco y el paciente clásicamente va a tener una anemia megaloblástica con trastornos neurológicos. Es lo que en medicina se llama síndrome neuroanémico. Neuro por compromiso de cordones posteriores y anémico por la anemia o la carencia de fólico y B12. Bueno, y finalmente, sí. Hay una pregunta de integración que dice: marque la opción incorrecta respecto a la vitamina B12. Sí. Lela. Le contestamos. No, está bien, no, es incorrecta, no. Sí, creo que no. Sí. ¿Está bien? ¿Seguro? Sí, porque lo vimos bueno. Bueno, ácido ascórbico, chicos. Del ácido ascórbico, ¿qué es lo único importante? Te vuelvo a repetir, la vitamina C es un derivado de glucosa, que es un derivado de glúcidos. Y un dato que es interesante que estaba leyendo anoche, yo creo que ustedes también. Con una fruta diaria, esa es la respuesta correcta. Hay una pregunta que dice: ¿cuál de las siguientes de la vitamina C es correcta? Con la ingesta de una fruta cítrica diaria, aseguran los requerimientos mínimos y aseguran las reservas corporales de vitamina C. ¿Así sea una frutilla? Así sea una frutilla, sí señor. Bueno, en realidad dice una taza de frutilla. Una taza, es una frutilla. Una taza de frutilla, pero podés comer un kiwi, podés comer, a ver, ¿qué más? Jugos, exacto. ¿Dónde está la vitamina C? En el brócoli hay vitamina C también. ¿Dónde hay vitamina C? En los jugos, jugo de pomelo, jugo de naranja, en el kiwi. ¿Dónde? El limón, claro, exactamente. O sea, la idea de la respuesta correcta es: con la ingesta de una fruta cítrica diaria alcanza para cubrir los requerimientos. Muy bien. ¿En qué participa la vitamina C? Oficialmente la vitamina C participa en la síntesis del colágeno, sobre todo en la formación de hidroxilisina, hidroxiprolina, que eran los aminoácidos básicos que generalmente dan pie o dan formación a las moléculas del colágeno. Todo el resto también participa en la síntesis de adrenalina, que es la reserva de vitamina C. Todo lo que se dice, te voy a ser sincero, es muy poco sustento científico. Mirá, me como limón por día porque dicen que previene el resfrío. Y resulta que después lo llaman, yo tengo un resfrío terrible, ¿no? Que te tomabas un limón diario, sí, pero no pasa nada, ¿no? En general no hay nada comprobado en cuanto a que el ingesta de vitamina C prevenga el resfrío. ¿Y la aplicación exógena, por ejemplo, viste que dicen que usa para que la piel no? Sí, eso sí, como antioxidante, es decir, de la vitamina C actúa como un antioxidante. O sea, para evitar la formación de radicales libres está bueno, pero eso de que previene el envejecimiento, mentira. Eso de que previene la gripe, mentira. Mentira es decir, no hay sustrato, vos vas a la literatura, sí, eso lo dice mamá, lo dice la revista Gente, pero cuando vas a leer, o lo dice Clarín, pero cuando lo vas a buscar a nivel científico, te dice no hay alimentos sólidos como para corroborar que la ingesta de vitamina C previene el cáncer. Bueno, alguna relación tendrá, obviamente, pero no hay trabajos que digan sobre 200 pacientes que comieron un limón por semana, ninguno se enfermó. No hay ningún trabajo que lo pueda realizar. Y la enfermedad de la carencia de vitamina C hoy se ve prácticamente en la historia de la medicina. Dice que los muchachos cuando venían en los barquitos a conquistar la América tenían escorbuto, que es la enfermedad de las encías sangrantes. Porque justamente por la deficiencia de síntesis de colágeno. ¿Cómo se llama la deficiencia de vitamina C? Se llama escorbuto. Bueno, ahora vamos a las vitaminas liposolubles. También voy a hacer prácticamente
lo importante. Tanto en la parte animal como vegetal se encuentran precursores de la vitamina A y de alguna manera dentro de los precursores de la vitamina A los más renombrados son los llamados betacarotenos, que se encuentran fundamentalmente en todo lo que tenga que ver con zanahorias, zapallo, calabaza, que tienen un pigmento anaranjado. Entonces mucha gente dice, mirá qué color patito que tiene, y si se la pasa comiendo zanahoria, parece un conejo. Es decir, de alguna manera la ingesta de betacarotenos son, como dice ahí, provitaminas en la formación, como te decía, de la vitamina A. No les voy a preguntar toda la intimidad, lo único que tienen que saber básicamente es que la principal función de la vitamina A es mantener el trofismo de los epitelios. Por eso es que cuando te falta vitamina A enseguida se te descama la piel. Fíjate, tengo la piel muy seca, ¿por qué no te compras una vitamina A? Bueno, lo primero que uno dice naturalmente, y la otra función de la vitamina A, la más importante, es el famoso ciclo visual o ciclo de la rodoxina, que no tienen que saber, eso simplemente para conocimiento de ustedes, donde el estímulo lumínico produce la transformación del 11-cis retinal en transretinal, y todo eso produce una serie de cascadas que en última instancia sobre los bastones asegura la visión nocturna. Lo que sí, la vitamina A, si falta, da sequedad de la piel, ceguera nocturna fundamentalmente, y después trastornos tróficos de los epitelios justamente por la carencia de la vitamina A. ¿Algo más de la vitamina A? Sí. La vitamina A es una de las vitaminas, de las pocas vitaminas que en exceso puede provocar de alguna manera manifestaciones neurológicas porque se deposita en el cerebro y puede provocar edema cerebral. Te doy un ejemplo, por suerte ya lo han dejado de usar. Los ginecólogos usaban mucho esclerovitan, que es vitamina A, en pastillas para las mujeres con displasia mamaria. La displasia mamaria generalmente cuando en las mamas aparecen nodulillos, generalmente muy dolorosos, sobre todo en periodos menstruales, y estaba visto que la ingesta de vitamina A en altas dosis frenaba el crecimiento de los nodulillos, es decir, tiene una acción antiestrogénica en última instancia, y por el otro lado mejoraba, por así decirlo, las características del parénquima mamario. ¿Qué pasaba? Las mujeres se engolosinaban, claro, mira, genial, me tomé 2, no me hizo nada, me tomé 3, recién cuando tomé la cuarta me empezó a hacer efecto. Y un buen día la mujer hace una compulsión, el marido la lleva a la guardia, todo horrorizado, mi mujer nunca fue epiléptica, nunca tuvo un problema. ¿Qué está tomando? Ella toma vitamina A porque se la dio el ginecólogo. Bueno, la vitamina A es causa de convulsiones cuando uno lo toma en forma excesiva. Por lo tanto, uno le tiene que tener respeto. Es una de las vitaminas que puede tener una toxicidad. Le dice la hipertensión endocraniana es propia de qué, y ustedes van a contestar de la administración excesiva de vitamina A. Esa es la idea fundamental. De la vitamina D se van a grabar una palabra, solamente una palabra: secoesteroide. ¿Qué es un secoesteroide? Eso grábenselo a fuego. Un secoesteroide es un núcleo abierto por fotólisis no enzimática realizada por la luz ultravioleta. Quiere decir que si por un lado fomentamos el no abuso de la radiación solar, justamente por la posibilidad de generar cáncer de piel, por el otro lado, fuera de los horarios prohibidos para tomar sol por intensa radiación, generalmente muy a la mañanita y muy a la tardecita en el verano, la radiación solar es necesaria porque genera de alguna manera estas provitaminas. ¿Qué son las provitaminas? El 7 de hidrocolesterol, por ejemplo, como dice allí, ¿ves? ¿Qué otro? El colecalciferol. Y generalmente, ¿qué característica tienen estos núcleos como el colecalciferol? Son provitaminas. Provitaminas, si ustedes se fijan la fórmula, son núcleos abiertos. Entonces, secoesteroide
Seco, claro, parece seco pero está mojado, ¿no? Seco significa en latín abierto, esteroide abierto, acordate, seco. Entonces cuando vos veas la vitamina, ¿cuál de las siguientes características corresponde a la vitamina D? Es un seco esteroide, es un esteroide abierto, ¿eh? Y eso es lo que produce la reabsorción de calcio y la reabsorción de fósforo a través de su forma activa, que es el 1,25 hidroxicolecalciferol. Hay una pregunta que está puesta, que es muy interesante para pensar. En un paciente que hace exceso de vitamina D versus un paciente que tiene un hiperparatiroidismo primario. Eso es importante que lo tengan para hoy y para el final. El que tiene exceso de vitamina D, porque yo soy el fan de la vitamina D, me la paso tomando sol todo el día, me la paso tomando suplementos todo el día, clásicamente va a tener hipercalcemia, hiperfosfatemia, hipercalciuria, hiperfosfaturia, todas las hipers, como el hipermercado, ¿viste? Hipercalcemia, hiperfosfatemia, gracias por ayudarme, ¿viste? Hipercalciuria, hiperfosfaturia. Bien, basta. Hiperparatiroidismo primario, ahí viene la trampa. Hipercalcemia, hipofosfatemia, acordate que la paratormona aumenta la excreción de fósforo, y después sí, hipercalciuria e hiperfosfaturia. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Que la vitamina D produce hiperfosfatemia y la paratormona al revés produce hipofosfatemia. La diferencia está en el hiperfosfatemia y hipofosfatemia. Entonces, para ¿dónde está? Para un tema te dice el exceso de vitamina D da hipercalcemia, hiperfosfatemia, hipercalciuria, hiperfosfaturia, y el hiperparatiroidismo que produce hipercalcemia, hipofosfatemia, hipercalciuria, hiperfosfaturia. ¿Cómo te das cuenta del hiperparatiroidismo? ¿Saben qué? Es muy difícil hacer el diagnóstico. ¿Sabes cómo te das cuenta? Lo más común, chicos como ustedes jóvenes que tienen cálculos renales a repetición. Ufa, ya es el cuarto cólico renal que tengo en 2 años, ya estoy podrida. ¿Nadie te pidió un estudio de paratormona? No, a nadie se le prende la lucecita que yo puedo tener una hipercalcemia. Bueno, te hago un estudio de la paratiroides y resulta que tenías un nodulito, un pequeño tumorcito benigno, sí que son benignos, que produce paratormona en exceso. ¿Y eso qué te da? Hipercalcemia, hipofosfatemia, hipercalciuria e hiperfosfaturia, y generalmente los cálculos son de fosfatos de calcio. Entonces, pobre tipo, nunca a nadie le había preguntado, tenía un hiperparatiroidismo. ¿Está bien? Vitamina E, una sola pregunta hay. ¿El envejecimiento está relacionado con la deficiencia de vitamina E, que tiene como núcleo al núcleo cromano? Cromano, dame la mano. Ahí está, cromano. Algo más nos dice nada más. Entonces, el envejecimiento de la vitamina E, que se caracteriza por tener el anillo cromano. ¿Algo más? Nada más. Cromano, vitamina E. ¡Chao! Y la vitamina K, 2 cosas de la vitamina K. ¿Cómo se llama la vitamina K que se fabrica en la farmacia? Se llama menadiona. La vitamina K que me vende el farmacéutico de Farmacity del doctor Ahorro, eso se llama menadiona. ¿Y en qué participa la vitamina K? En la formación, claro, de los factores K dependientes. Básicamente está la respuesta. En la carboxilación, como dice ahí, de un resto de glutamato que es fundamental para activar los mecanismos de la coagulación. De alguna manera la vitamina K, están los factores K dependientes, el 2, el 7, el 9 y 10, interviene en la carboxilación de restos de glutamato que son fundamentales para transformar la protrombina en trombina. Entonces es necesario la presencia de vitamina K ¿para qué? Para prevenir la enfermedad hemorragípara, sobre todo en el recién nacido. Por eso fíjate que dice que como la leche materna tiene muy poquita vitamina K, se recomienda a todos los chiquitos que recién nacen, se les da una pequeña ampollita de vitamina K
como prevención contra la enfermedad de Morbus. ¿Algo más? Nada más. ¿Sabes qué? La otra pregunta, no, y ahora obviamente falta orina, falta muy poquito y terminamos. De biotina. De biotina hay una pregunta clásica, que es muy dura la pregunta, hacemos para los que vienen en la clase, que dice que un físico-culturista sí, hace episodios de hipoglucemia. ¿Qué vitamina A? Y creo que se alimenta a base de huevo. ¿Qué problema tiene este hombre? Bueno, el huevo, en la clara, tiene una proteína que se llama avidina, de ave, avidina. Y la avidina inhibe a la piruvato carboxilasa, inhibe básicamente a la piruvato carboxilasa. ¿Y qué le roba? Biotina. A la piruvato carboxilasa le roba biotina. Entonces, al físico-culturista que hace hipoglucemias y que dice que se alimenta a base de clara de huevo, ¿qué es lo que le está faltando? Básicamente es la biotina. ¿Está bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, hay otra que dice que... Claras crudas era, ¿no? Sí, está clara, cruda, muy bien, creo que tenés una muy buena memoria. ¿Cómo? Como no, un físico-culturista que ingiere clara de huevo porque cree que con la clara de huevo incorpora albúmina y con eso hace masa muscular, hace episodios de hipoglucemia. ¿Dónde está el problema? Que la clara de huevo tiene una proteína que se llama avidina y la avidina inhibe a la piruvato carboxilasa, que es la enzima marcapasos de la gluconeogénesis. Básicamente, ¿qué falla? La biotina. Vos ponés la biotina y está todo perfecto. Por ahí hay otra pregunta del pantoténico. No sé, pantoténico está en la coenzima A y la respuesta correcta era que no hay toxicidad por pantoténico. Te ponen tres cositas también, ¿no? Y lo único que es lo cierto, que el pantoténico no tiene toxicidad porque como toda vitamina hidrosoluble, el exceso se elimina por orina. Entonces te dice, las vitaminas liposolubles no son tóxicas, sí que son tóxicas, el exceso de vitamina A es tóxico. ¿Qué más? Otra cosa que es incoherente, la vitamina D se encuentra en la zanahoria. No, mentira, la vitamina D se forma fundamentalmente por el aporte de carnes o vegetales y el exceso de sol, del componente solar. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Que el exceso de pantoténico se elimina a través de la... Hay un tema, nos quedan dos, pero si me falta, el alcohol, tema muy importante. ¿Quién me puede preguntar del alcohol? Mirá, primero, la toxicidad del etanol, ¿a qué se debe? Primera pregunta. Fundamentalmente a su alto grado de hidrosolubilidad. Es decir, el alcohol es una molécula muy pequeña, muy juguetona. Tómate un vasito de vino y va a ver enseguida que se está diciendo pavadas. Es decir, de alguna manera penetra rápidamente a nivel de los líquidos, sangre, líquido cefalorraquídeo, impregna el cuerpo rápidamente. Entonces, cuanto menos masa corporal tenga esa persona, más fácil es la embriaguez. Es más fácil que se embriague una chica que pesa 45 kilos que un Superman de 140 kilos. Es decir, de alguna manera la masa muscular también influye en la redistribución del alcohol. En segundo lugar, el mecanismo principal de degradación del alcohol es fundamentalmente a nivel del hígado. Y la enzima que lo hace es la alcohol deshidrogenasa. Es decir, la enzima más importante es la alcohol deshidrogenasa, que hay variantes, tanto citoplasmática como mitocondrial. No me pongan peroxidasas, no me pongan el sistema microsomal, porque no es cierto. Después otra cosa que es importante. Hay una pregunta de rango, la prueba de... 0,5 gramos por litro la respuesta correcta. Sí, porque a partir de ese rango es muy relativo. Hay una disminución de la percepción de riesgo. Por ejemplo, ella está a 1 metro mío, cuando yo voy manejando, y a partir de ese rango de 0,5, yo creo que ella está a 300 metros. Entonces ella frena, yo freno y se la llevo cuenta, ¿te das cuenta? Es decir, la falta de percepción de riesgo. Ese es el límite, 0,5 gramos por litro, es el régimen que pone la ley, entre comillas, para sacarte el auto cuando
notas. O sea, más de 0,5 está mal, pero para ese número está dentro de A vos te hacen el alcoholímetro el sábado a la noche, tenés más de 0,5, bienvenida, me vas a acompañar, me vas a dejar el auto, vas a pasar un ratito conmigo, vamos a escuchar unos temas musicales, y después, claro, te devuelvo el auto después que me da como En el caso de la mujer tiene menos alcohol de Sí, muy bien, la mujer no es discriminación, no tiene alcohol deshidrogenasa en el estómago, entonces dicen que la embriaguez es mucho más fácil. Hay una pregunta que está, ¿por qué el alcohol produce hipoglucemia? Y básicamente tiene que ver porque todo el mecanismo del alcohol genera NADH2, todo el mecanismo del alcohol a nivel hepático genera NADH2. Ese NADH2 transforma al piruvato de la glucólisis en ácido láctico. Entonces el ácido láctico da acidosis metabólica por un lado, pero algo más importante, al formar ácido láctico nosotros estamos bypaseando la reacción de alguna manera de la piruvato carboxilasa, es decir, todo va a lactato deshidrogenasa y nada va a piruvato carboxilasa, que es la enzima necesaria para formar glucosa, para la gluconeogénesis. Entonces, por formar mucho NADH2, el alcohol bypasea la piruvato carboxilasa que necesitamos para hacer gluconeogénesis para ir a ácido láctico. Y clásicamente el alcohólico o el alcoholista tiene mucha lactacidosis, tiene acidosis metabólica por formación de ácido láctico y tiene hipoglucemia. Naturalmente tiene hipoglucemia. Bueno, del alcohol, eso es lo más importante, no hay el límite, ya te lo dije, 0,5, el metabolismo hepático, acetaldehído ya lo dijimos, ¿por qué la hipoglucemia? También lo dijimos, y no hay nada raro por respecto a Tengo una pregunta más, ¿cuánto engordaba el alcohol? porque es 7 calorías, creo. Sí, no, 7 kilocalorías sí, da calorías vacías, o sea, da mucha energía, por eso cuando vos tomás alcohol hace vasodilatación y sentís calor, pero son vacías porque no aportan proteínas, no ¿Es un aportan... uso del hidratación o No, pero es por una acción local a nivel de los vasos sanguíneos. Aumenta la actividad de fosfatidinosinol dentro de los vasos y eso genera vasoconstricción. O sea, en algunos vasodilatación es plánica, pero en general en los vasos de la sangre, en la resistencia periférica, se genera vasoconstricción y aumento de la presión. Por eso mucha gente dice que es hipertensa, si che papá, ya tomaste otra vez, está colorado con un tomate, porque le levanta mucho la presión. Para un hipertenso no puede tomar alcohol. entonces sería periféricamente bajo. Muy bien, para el vasodilatación es plánica. Y el alcohol nunca me quedó claro, porque uno dice, pero cuando yo me pongo borracho me pongo loquita o loquito. Está considerado terminamente un depresor del sistema nervioso central. Aunque si bien es cierto que en la etapa inicial hay como una liberación, cuando empezás a decir que de pavada y todo ese tipo, a mí me excita, sí, pero después tomate otro vaso más y después muchachos vamos a casa, así porque ya... Bueno, en el trabajo rojo. Claro, es exactamente, es vasodilatador. Exactamente, pero está considerado el alcohol como un neurodepresor, está como un excitante, como un depresor. Disminuye la testosterona. Además disminuye la testosterona y altera la función sexual porque disminuye los niveles de testosterona y eso genera más FSH-LH, con el cual habrán visto en las diapositivas que la persona quiere pero no puede. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda orina. Orina le di mucha trascendencia a orina, parece increíble que es un tema bien médico. Por empezar, algunas cosas importantes. Recolección de la orina, estuve chusmeando ahí en la página de la autoevaluación. En la recolección de la orina, lo importante es descartar la primera parte del chorro y considerar lo que se llama el chorro medio. Bueno, hay toda una teoría que en la primera parte del chorro uno elimina detritus celulares, elimina, en el caso de las chicas, parte del tampón, fibras del tampón, en el hombre puede eliminar restos
de la lana del calzoncillo, el algodón del calzoncillo, lo que quieras, y como que es un primer chorro sucio. Entonces la idea es juntar el chorro medio, primer punto. En segundo lugar, cuando uno estudia la orina, generalmente, si no es para otra cosa, se pide la primera orina de la mañana, que sea una orina recién emitida. Yo mañana me tengo que hacer un análisis de orina. Bueno, se va la primera orina de la mañana, perfecto. Ahora, la cosa cambia si uno va a hacerse un urocultivo, donde allí sí hay toda una higienización previa genital, se recolecta la orina en un frasco estéril que se llama Sterile Box, y hay toda una serie de recomendaciones para una orina de estudio microbiológico. Es decir, hay que tomar precauciones bacteriológicas si uno va a hacer el estudio del cultivo de la orina. Ahora, en el análisis tradicional de rutina, tiene tres partes: el examen físico de la orina, el examen químico de la orina y el sedimento de la orina. Todo eso está condensado en una pregunta. Dice, ¿qué es el examen completo de orina? Y ustedes dicen, ¿qué es el examen completo de orina? Es el examen físico, el examen químico y el sedimento de la orina, que se estudia después de centrifugar la orina y mirarla con un microscopio óptico para ver qué elementos encontramos. Dentro de lo carácter físico, lo que les hacemos especial hincapié es, primero, ¿cuál es la densidad normal de la orina? Calculen ustedes que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. La orina tiene una densidad de 1,015 gramos por mililitro, es 1,015 a 1,025. Los médicos dicen 1015 a 1025 por practicidad, pero en realidad es 1,05 a 1,025. Y la densidad de la orina, a modo de termómetro del riñón, evalúa la función renal global. Segunda pregunta, es decir, de orina tenemos estas dos preguntas de densidad. ¿Cuál es la densidad normal? 1,015, 1,025. ¿Y qué evalúa la densidad urinaria? La densidad urinaria lo que evalúa fundamentalmente es la función renal global. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos tengas una falla renal, yo no sé si de la derecha o de la izquierda, hay una falla renal, la orina empieza a salir diluida, empieza a salir como agua. Entonces el riñón, cuando se enferma, lo primero que pierde es la capacidad de concentrar la orina. Entonces las orinas son diluidas. ¿Cómo es la orina de un paciente con insuficiencia renal? Es casi agua, 1,001, 1,002, es casi agua, así como toma el agua, así la orina. Es decir, prácticamente no hay concentración urinaria. Entonces la densidad es muy importante para el diagnóstico de un riñón insuficiente. Esa sería la funcionalidad de para qué sirve la densidad urinaria. Por otro lado, ¿qué otra cosa más importante? Estoy aplicando para el examen de ustedes, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más importante? Ya les dije que es la coluria. La coluria es la presencia de pigmentos biliares en la orina y ya sabemos que es patológica, no es el color de la orina, es la presencia de pigmentos biliares en la orina. Dígame, si usted tiene una espuma blanca y persistente, es decir, yo oriné, ¿no? Y general, claro, proteinuria, exactamente, es la presencia de proteínas, porque las proteínas es como la albúmina, la clara de huevo, cuando vos la batís, viste que hace mucha espuma, es batótona. Entonces también la orina genera, como te decía, una orina blanca, de espuma blanca y persistente. Si es verde y persistente, eso generalmente acompaña a la coluria. Finalmente, de sedimento urinario, hay tres preguntas importantes que saber. Sedimento urinario. La primera, si usted tiene o hace una dieta cárnea, a base de carne, ¿qué cristales espera encontrar en la orina? Bueno, muy bien. Cuando yo como carne, generalmente las carnes van a generar ácido láctico, el ácido láctico me acidifica la orina y por lo tanto la orina va a tener un pH ácido. En un pH ácido precipitan fundamentalmente los cristales de oxalatos y los cristales fundamentalmente de uratos y oxalatos.
Todos son acidatos. De alguna manera, todos forman parte de una orina ácida. Entonces, yo puedo saber la alimentación de un paciente si me da el pH urinario. Si el pH urinario es ácido y encontrás muchos cristales de oxalatos y de uratos, te van a invitar a un asado el domingo porque se ve que gente muy cardíaca. Ahora, conozco una chica que me encanta y resulta que, mira qué manera de conocer a la chica, y conozco la orina que tiene un pH alcalino, que tiene fosfatos amorfos y fosfatos de calcio. Uy, es vegana, que es barbilla, qué mala suerte. Es decir, la presencia de cristales de fosfatos de calcio y fosfatos amorfos en una orina alcalina indica que el paciente o la paciente hacen una dieta más bien vegetariana alcalina. Puede ser alcalina porque toman antiácidos, por ejemplo, yo sufro el estómago, vivo toda la vida tomando antiácidos. Tenés una orina alcalina y ¿qué vas a tener? Cristales de fosfatos y cristales, como te decía, de calcio. Si tomo mucha leche, como mucho queso, los lácteos también son alcalinos, por lo tanto van a generar cristales de fosfatos y van a generar cristales de calcio, entre otros. ¿Está bien hasta acá? Entonces las preguntas de densidad. Y la última pregunta. En la orina van a encontrar cilindros. Yo vi que en las diapositivas no dice qué son los cilindros. Los cilindros son pequeños moldes que remedan el calco del túbulo renal. Y atención, hay una serie de cilindros que responden a la proteinuria fisiológica. Hay una proteinuria fisiológica por el ejercicio, hay una proteinuria fisiológica por el embarazo, hay una proteinuria fisiológica por la fiebre, hay una proteinuria fisiológica del deportista tanto por el ejercicio como por la dieta hiperproteica que hace. Ese paciente normalmente va a tener en orina cilindros hialinos. Entonces, ¿qué indica la presencia de cilindros hialinos? Una proteinuria, nada más que eso, que puede ser fisiológica o no. Ahora, si un paciente tiene cilindros hemáticos, no, eso ya es patológico. El cilindro hemático ya me está diciendo que la hematuria es de origen renal, es decir, que tiene un origen en el parénquima renal. Quiere decir que la presencia de cilindros puede ser patológica o no. Si es patológica, indica daño renal. Y si es fisiológica, responde a la proteinuria fisiológica que habíamos mencionado. Hay preguntas de ejercicio muscular y atención, les toco la campana porque se van a sorprender que las preguntas de ejercicio muscular relacionan mucho con el parcial pasado en las conexiones que tienen, por ejemplo, la actividad muscular produce una activación de la troponina se fija al calcio, ¿y el calcio qué hace? El calcio lo que hace es activar a una fosforilasa B, quinasa inactiva, que activa la cascada de la glucogenólisis. Es casi un repaso del parcial pasado. Hay una pregunta, ¿qué es el ciclo de Cori? Otra vez el ciclo de Cori. Claro, el ciclo de Cori es la interrelación que se hace entre músculo que se contrae, ácido láctico que se genera, glucosa que se provee y glucosa que vuelve otra vez a reingresar a, como te decía, al músculo. Sí, mira, me estaba olvidando, pero ahora te cuento qué es lo más importante. Gracias por recordármelo. Con sodio y potasio jugamos mucho con Cushing y Addison. A eso quería enfatizar. ¿Por qué? Porque el Cushing hay excesiva producción de mineralocorticoides. Entonces, el paciente clásicamente que tiene mucho sodio y como consecuencia de tener mucho sodio, que tiene hipertensión arterial y edemas. Cushing, síndrome de Cushing, hiperfunción de la glándula suprarrenal. ¿Cómo está el sodio? Aumentado. ¿Y eso qué significa?
retención de sodio y fundamentalmente hipertensión arterial y edema. En el Addison, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en el Addison pasa todo lo contrario. Es decir, de alguna manera no hay aldosterona, entonces el paciente tiene el sodio bajo, como cuando vos te baja la sal, se sienten decaídos, se sienten cansados permanentemente, y la caída en la producción de corticoides activa a la propia melanocortina y hay más secreción de melanocito estimulante. Hay hiperpigmentación mucosa con sodio bajo, decaimiento y mucho cansancio. Eso en el caso que el paciente tenga un déficit importante en los niveles. Entonces, el Addison básicamente va con hipotensión arterial, hiponatremia y, que otra cosa más importante, va asociado a hiperpigmentación mucosa. Una cosa que es interesante del metabolismo del calcio, que sale acá, los niveles de calcio iónico guardan una relación directa con la concentración de protones y una concentración indirecta con la concentración de oxidrilos. Repito, el calcio iónico, y es pregunta de examen, tiene una relación directa con la concentración de protones y tiene una relación directa con, inversa, perdón, con la concentración de oxidrilos. Te doy un ejemplo. En un estado de alcalosis, caen los protones, claro, caen los protones, y aumentan los oxidrilos. Cae el numerador y aumenta el denominador, aumentan los oxidrilos. ¿Cuál es el numerador? La concentración de protones, que cae. Al caer la concentración de protones, caen los niveles de calcio iónico. ¿Y sabés qué es lo que sucede cuando cae el calcio iónico? El paciente tiene tetania, que es una contracción patológica de los músculos, que el paciente queda rígido, queda tetanizado, lo que se llama la tetania alcalótica. Alcalótica, ¿por qué? Porque justamente aparecen los estados de alcalosis. Uno podría provocar la tetania si ni se le ocurra. Si nosotros empezamos a jugar a ver quién hiperventila más, ahora con Perito, que hago una compañía, me lo quiero sacar del cielo, vamos a jugar un campeonato a ver quién hiperventila más, y un ratito lo que Pedro se queda así, es así, una tetania alcalótica por hiperventilación. Y ahí sí creo que se me terminó el libreto, no sé si tiene algún tema más. Tiene casi todo ahí, es necesario. ¿Cómo? No, ni el blog, ni el flot, ni el... Sacamos con Pedro la pregunta del flot. Eso sí, para el final sí pueden entrar unas preguntas, pero más que nada de para qué sirven, para el final, ¿sabes? Pero no, ni el flot, ni el blog, ni el flow, ni nada. Así que bueno, sábado, 9 o'clock, facultad de medicina, aula magna.